Camino tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6:30 a 7 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Continuamos. Yo te voy a pedir por favor que me acompañes en tu Biblia. Estamos ya en nuestro segundo capítulo de esta serie que se llama Encuentros con Jesús, y hoy tenemos una conferencia que se llama El Encuentro de Mateo con Jesús. ¿Cómo se llama? El Encuentro de Mateo con Jesús. Muy bien, así que acompáñame por favor ahí en tu Biblia en Mateo 9, capítulo número 9. Vamos a leer del 9 al 13 y dice la palabra de Dios. Si ya lo tienes, me dices amén, por favor. Amén, dice la palabra de Dios entonces ahí en Mateo 9, versículo 9. Llamamiento de Mateo. Dice la palabra: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, ¿cómo le dijo? Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Y quiero comenzar con esto, siendo muy intencional. Tenemos a uno de los hombres que es considerado uno de los peores pecadores. Mateo era considerado uno de los peores pecadores. Era un hombre que cobraba impuestos, era cobrador de impuestos. Y para los judíos, para su pueblo, que un judío se uniera con los romanos y les cobrara impuestos, era una deslealtad tremenda. Eran corruptos, eran cínicos, eran personas que abusaban de su poder y que se enriquecían ilícitamente. Eran así considerados estos hombres, estos publicanos. Y sabes, cuando Mateo se encuentra con Jesucristo, su vida jamás volvió a ser la misma. Porque Mateo, a la hora de ver a Jesucristo, estoy seguro de que encontró algo que necesitaba. Y me gusta mucho esta escena porque quizá alguien pudiera decir: ¿cómo es posible que alguien llame a alguien tan pecador? ¿Cómo es posible que alguien considere a una persona de este tipo de calaña, de este tipo de forma de ser? Pero Jesucristo estaba viendo en él algo que solamente él podía ver.
Jesucristo tenía perfectamente en su mente, en su corazón, qué era Mateo. Y sabes, esto representa mucho para nosotros, porque Jesucristo no ve lo que somos, sino lo que vamos a hacer. Y no importa cuál sea nuestra condición de pecado o qué tan alejados estemos del Señor, en el mismo acto Dios nos puede hablar y nos puede decir: sígueme. Puedo decir, o podemos decir, que literalmente Mateo estaba siendo captado en el acto de cobrar tributos, y muy probablemente lo estaba haciendo de una manera corrupta, equivocada, sacando provecho de ello. Quizá Jesucristo pudo haber pasado de largo, pero no lo hizo. Él se detuvo y tuvo misericordia de este hombre. Y sabes, muchos podemos representarnos, o podemos imaginar, o podemos pensar que nos vemos en este hombre. A muchos Dios nos sacó de una condición de pecado vergonzosa, de una condición miserable en la que estábamos totalmente alejados de Dios. Pero Jesucristo se detuvo y nos vio, hermano, nos vio el corazón y tuvo misericordia de nosotros. Mateo tenía mucho que perder, honestamente sí, porque era un hombre con dinero, con poder, con estatus. Sin embargo, él decidió dejarlo todo y seguir a Jesucristo. Y para mí es una analogía perfecta del pecado, porque muchas veces podemos pensar que a la hora de seguir a Jesucristo vamos a dejar cosas que necesitamos o que nos convienen. Y sabes algo, no es así. Jesucristo nos está librando de la muerte y nos está llamando a una vida eterna y a una nueva manera de vivir. Y es lo que está sucediendo precisamente con este hombre. Es lo que está sucediendo precisamente con Mateo. Y me disculpo si soy muy repetitivo en esto, pero hoy la palabra nos habla acerca de esta verdad. Jesucristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesucristo no vino a los sanos, sino a los enfermos, porque ellos necesitan médico. Y ese es el llamado que el Señor está haciendo a nuestras vidas. No importa qué tan alejados estemos del Señor o cuánto nos hayamos alejado de Él, Él sigue considerándonos, Él sigue llamándonos. Y esta es la primera parte de este mensaje. Si me acompañas en el versículo número 9, la palabra de Dios, ahí en Mateo 9:9, dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Ven y sígueme. Esta es la primera parte de este mensaje. Ven y sígueme. Y aquí es donde uno pudiera decir: ¿cómo es posible que Dios se fije en una persona tan pecadora como esta? ¿Cómo es posible que Dios considere a una persona para ser su hijo, para ser su discípulo y llamarlo? ¿Cómo es posible que hable o que llame a un hombre desleal, ladrón, corrupto? La realidad de las cosas, hermano, es que así el Señor nos llamó a todos nosotros. Y yo me pongo en la fila hasta adelante. En los casos perdidos, a esos el Señor vino, a llamarnos. Porque muchas veces podemos pensar que una persona por su condición no tiene ya mayor salvación o solución. Muchas veces pensamos que un hombre por su condición de pecado, por su condición
en la que se encuentra deliberadamente abusiva o despotricando su sexualidad, su familia, su matrimonio, no tiene mayor oportunidad con Dios. Y no es así, hermano. Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, vino a llamar aún hasta los peores casos, hasta los casos más perdidos. Y así es como el Señor nos llama de la prostitución, del alcoholismo, del tabaquismo, de la adicción, del adulterio, de la fornicación, de los robos, de los hurtos. ¿Acaso Dios va a tener misericordia de ese violador? ¿Acaso Dios va a tener misericordia de ese borracho vomitado en la esquina, golpeador de su familia, de su esposa? ¿Acaso Dios va a tener misericordia de ese joven rebelde que no ha dejado de patearle una y otra vez el corazón a sus padres? ¿Acaso Dios va a tener misericordia de esa chica rebelde que una y otra vez se aleja del Señor? Claro que sí. Por supuesto que sí. Y a veces quizá no podemos dimensionar el amor tan grande de Dios hacia nosotros, porque Dios no ve lo que ven las personas. Dios mira el corazón, hermano. Y Dios llama a vidas para que tengan un arrepentimiento, para que se aparten de sus malos caminos. Por eso está escrito en la palabra que si el pueblo de Dios, si se humillare mi pueblo, dice la palabra de Dios en 2 Crónicas 7:14, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios no vino a llamar a justos, Dios vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y no importa en qué condición se encuentre nuestra vida, no importa qué tan alejados estemos del Señor, Él nos está llamando hoy con cuerdas de amor, hermano. Entonces, Dios puede llamar a homicidas, Dios puede llamar a violadores, Dios puede llamar a borrachos, adictos. Sí, hermano, porque de ahí nos rescató el Señor. Dios puede llamar a la persona que en este mismo momento está en adulterio. Por supuesto. Dios puede llamar al joven que ahorita está en fornicación, por supuesto. Y nos llama al arrepentimiento para que volquemos nuestro corazón a Él y podamos ser restaurados y levantados en el amor de Cristo, no para condenación, no para castigo, sino para misericordia y para gracia. Ese es el llamado que Dios está haciendo a nuestras vidas. No solamente para que alguien que no conozca del Señor, sino para los que conocemos al Señor. Me acuerdo mucho en una ocasión que estaba conversando con un varón y me decía ese varón: ¿sabe qué, pastor? Mi vida era algo hermoso. Yo tengo un puesto en un tianguis y yo vendo productos diversos. Y sabe algo, pues batallándole, pero ahí salíamos adelante con mi esposa y mis hijos, y teníamos lo suficiente y veníamos a la iglesia, pero no sabe con qué gozo y con qué gusto. Pero una ocasión un hombre llegó a ofrecerme un cajón de esos de tráiler, pues ahora sí que de contrabando, un producto ilícito, y yo cometí el error de aceptarlo y me llené de productos baratísimos que yo los daba al triple si quería o más. Me llené de dinero, agarré 2 lugares más en el tianguis, ya no sabía yo qué hacer con todo lo que me estaba yo vendiendo, y para no hacer el cuento largo, comencé a tomar, comencé a tener otra mujer, comencé a tener pleitos, comencé a tener situaciones muy difíciles en mi familia, y todo se volvió un verdadero infierno. Hasta que el Señor me llamó a arrepentimiento.
pero en mi corazón pensaba que ya no tenía más solución y ya no había más misericordia para mí. Y gracias a Dios, ese varón entendió que el Señor es tan bueno y misericordioso que aún estando alejados de Él, Él nos llama con cuerdas de amor. Él nos llama para ser restaurados, para ser levantados y para ser fortalecidos. Si me ayuda mi hermano Abraham, por favor, de la alabanza. Él nos llama para ser restituidos, hermano. Él nos llama para que nuestra vida, quizá estando en la peor de las condiciones, pueda ser restaurada. Tenemos un Dios, tenemos un Padre de segundas oportunidades. Y tenemos que tener la confianza en Él que nos podemos levantar, hermano. El punto aquí es qué vas a hacer si Dios te está llamando y te está llamando en el mismo acto quizá o en la condición en la que te encuentres. ¿Qué le vas a contestar? Y pues quiero decirlo de esta forma. Pero si estás en adulterio, hermano, Dios te está llamando. Si estás en fornicación, joven, Dios te está llamando. Si estás robando en tu trabajo, Dios te está llamando. Muchachito, muchachita, si estás tratando con la punta del pie a tus padres, me parece que hoy el Señor nos está llamando. Si estás ahogado en pecados, no importa cuáles sean, en prostitución, en adicciones, hoy Dios te está llamando. Y te está llamando no para castigarte, ni para condenarte. Te está llamando para arrepentimiento, para que volquemos nuestro corazón a Él y decidamos renunciar a nuestros pecados y a nuestras fallas, para que decidamos el día de hoy reconciliarnos con Dios y tener paz con Él. El pecado es causa de muerte, hermano. El pecado trae sufrimiento. El pecado destruye familias, destruye matrimonios. Pero la misericordia y el amor de Dios lo restaura todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo creo en la misericordia y en el amor de mi Padre Celestial, de nuestro Padre Celestial. Y hoy el Señor nos está llamando, a lo mejor de una manera intensa, pero siempre con amor. Y nos está diciendo: ven, sígueme, deja eso que estás haciendo. Déjalo de hacer, por favor, porque no sabes el daño que te estás haciendo. No sabes el daño que le estás haciendo a tu matrimonio. No sabes el daño que le estás haciendo a tus hijos. No sabes el daño que le estás haciendo a tus padres, joven. Deja de hacer eso. Déjalo. Con esto quiero terminar. Y es lo que está escrito en el versículo número 13. Y dice la palabra de Dios en Mateo 9, versículo número 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Déjalo todo y sigue a Jesús.
Si quieres anotarlo así, anótalo, hermano. Déjalo todo y sigue a Jesús. Déjalo todo y sigue a Jesucristo. Déjalo todo, renuncia a esa relación. Renuncia a ese acto ilícito que estás haciendo. Renuncia a esos pensamientos, a esa vana manera rebelde de vivir, esa manera necia de vivir. No hay casos perdidos para Dios. A mí me encanta la historia del endemoniado gadareno porque yo me identifico mucho con esa historia. Y me acuerdo mucho de mi familia cada vez que leo esa historia. Porque hay veces en que nadie da un peso por nosotros, hermano. Hay veces en que nadie da un peso por un borracho, por un drogadicto, por un promiscuo. Pero Dios, Jesús no solamente da un peso, sino da su vida entera y la dio en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. Él dio su vida por nosotros y se detuvo para levantarnos con cuerdas de amor y para restituir lo que muy probablemente con nuestras propias manos destruimos. Cristo te está llamando. Cuando te encuentras con Él, tu vida jamás vuelve a ser la misma. No importa que hayas tenido un trago amargo antes. Quizá antes tú creías en Dios, quizá hoy nos acompañas por la primera vez, nunca habías conocido de la palabra, quizá de niño te instruyeron, quizá hoy conociendo de Él estás separado de Él. Es un milagro que estés aquí, porque Dios te está llamando para abrazarte y para besarte. Y sé que no viene en la Biblia esto, pero me encanta lo que le dice nuestro Señor Jesucristo a Pedro en esta representación. Porque Pedro le dice: ¿cómo es posible que no sabes quién es Él? Sí, pues que no sabes quién eras tú cuando te llamé. Que muchas veces así somos, hermano. Nos olvidamos de dónde nos rescató el Señor. Pero hoy Dios derrama su misericordia con nosotros. Y Él quiere que reescribas tu historia con Él. Hoy puedes reescribir tu historia con Jesucristo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Los mismos milagros, los mismos prodigios. Solamente se necesita un poco de fe. Oiga, Dios puede todavía en este tiempo, porque esta es una historia de Mateo y sucedió hace miles de años. Oiga, hoy Dios todavía puede hacer esto. Hoy Dios todavía puede hacer una conversión con un hombre o una mujer con esta descripción de pecados o con esta lista de pecados. Claro, hermano, por supuesto que sí. Y si no, mira lo que hizo conmigo o con cualquiera de los que estamos aquí, que nos sacó del fango y que nos dio la oportunidad de comenzar de nuevo y de restituir nuestra vida. Así que sí, de una manera milagrosa Dios puede levantar la vida de un adicto, de un alcohólico, de un mujeriego, de una mujer apartada del Señor, de un joven en rebeldía. Sí, sí se puede, hermano. Y aún es más sorprendente con los casos perdidos. No hay casos perdidos. Somos hijos de Dios. Simplemente nos fuimos de casa, pero podemos regresar. Podemos regresar.
y Él nos recibe con cuerdas de amor, con gracia, con misericordia, y nos dice: mi hijo y mi hija amada eres tú. No te preocupes, yo te limpio, yo te santifico, pero es necesario que te apartes de ese pecado. Apártate, déjalo todo y sigue a Jesús. Significa: deja ya el adulterio y sigue a Jesús. Deja ya el alcohol, por favor. Deja la droga, levántate y sigue a Jesucristo. Deja ese novio o esa novia con la que estás en fornicación y haz las cosas bien y sigue a Jesucristo. Deja esos robos y sigue a Jesucristo. Él está aquí y quiere salvarnos. Así que hoy tú puedes tomar la decisión más importante de tu vida, que es seguir a Jesucristo. Así que si alguien, Dios le habló en su corazón, si alguien hoy tiene necesidad en su vida, o si estás orando por un hijo, por una hija, por un familiar, yo creo que todos tenemos necesidad. Y Dios nos habló algo en estas palabras. Yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él pueda el día de hoy restaurarnos, levantarnos. Así que vamos a orar, hermano. No sé si estés pasando por una situación, pero hoy el Señor te trajo a este lugar y fue con un propósito. Así que hazme un gran favor, cierra tus ojos por un momento, olvídate de la persona que está a tu lado. Y si hoy te identificaste con estas palabras, con este mensaje de la palabra de Dios, hoy tú le puedes decir al Señor: Señor, sácame de esto, por favor. Señor, hoy estoy delante de tu presencia, Padre. Ya no quiero más esta vida de pecado, Padre. No quiero más ya esta vida separada de ti, Padre. No quiero más ya este alcoholismo, Padre, esta drogadicción, esta lujuria sexual, Padre. Ya no la quiero más en mi mente. Ya no quiero más esta promiscuidad en mi mente. Ya no quiero más esta rebeldía, estas mentiras una y otra vez a mi esposa, a mis hijos, a mis padres. Ya no quiero robar más, Señor. Ya no quiero tomar más lo que no me pertenece. Ya no quiero tener esta vida ilícita, Padre. Hoy en el nombre de Jesús nos acercamos contigo con arrepentimiento, Señor. Y es un dolor por haberte ofendido, Señor. Hoy yo me alejo, me aparto de mis malos caminos, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que tengas misericordia, Señor. Y por un momento, hermano, te pido que ahí te imagines que Cristo está pasando y te dice: ven y sígueme. Deja eso que estás haciendo y sígueme. Eres hijo amado, eres hija amada, eres heredero de la gloria del reino de Dios. Así que hoy oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, porque tú toques corazones, tú toques vidas, porque sabemos que no tenemos un Padre, un Dios de condenación o de juicio o de castigo, sino un Dios, un Padre bueno que nos habla con cuerdas de amor, que está listo para abrazarnos, para restaurarnos, para limpiarnos, para bendecirnos. Pero también tenemos que hacer nuestra parte, Señor. Y aquí está mi vida para hacer la parte que me toca, que es apartarme del mal, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda ser derramado en este lugar
que es el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y sucedan milagros y prodigios en vidas, en hombres, en mujeres, en jóvenes, en el nombre de Jesús. Y levantes una iglesia gloriosa que te alabe, que te adore con todo su corazón, Padre. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor, y te bendecimos siempre, Padre, siempre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias por esta palabra que tú nos diste el día de hoy, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que traigas paz, traigas gozo, Padre, el gozo de tu salvación, Padre, a este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Tome su lugar ahí, por favor, hermano. Derrama tu gozo, tu alegría, Señor, en este lugar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Yo sé que tu presencia está entre nosotros, Padre, y te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.